the sun comes out, everybody wants to worship the sun. En el noroeste, cuando sale el sol, todo el mundo quiere estar afuera adorando el sol en los picnics. In Texas, in the south, when the sun is out, everybody goes to church, normal, business every day. En Texas, si sale el sol, es como todos los días y la gente viene a la iglesia aunque salga el sol. But if you try to do church in the northwest like Texas, you're in big trouble. Pero si quieres llevar a cabo la iglesia como en Texas, vas a estar en problemas. Because when the sun comes out, nobody wants to go to the church. They worship the sun in the beaches and the trees. Porque cuando el sol sale, todo el mundo no quiere venir a la iglesia, quieren ir a adorar el ambiente y el sol y se van al parque, se van a la playa. And my doctor and other doctors say, you need more sun, you need more vitamin D. El Vitamin doctor D. dice, necesitas más vitamina D que te da a través del sol, es importante para tu salud. And they get all excited about the sun, S-U-N. Y se emocionan por el sol, tomar esa vitamina D. But I tell you today, we have a vitamin D crisis in the church. Pero quiero que sepan que el día de hoy hay una deficiencia de vitamina D en la iglesia de Cristo hoy. And it's a vitamin D like this. Y es una vitamina D tal como esta. And you know what this vitamin D is about? ¿Saben de qué se trata esta vitamina D? Being a disciple of Jesus Christ. La D de ser un discípulo de Jesucristo. We need more vitamin D. Necesitamos más vitamina D. But not S-U-N, we need vitamin D, S-O-N, Jesus. Necesitamos vitamina D no del sol en inglés, sino del Hijo de Dios, el sol de justicia que resplandece en la vida del que viene a sus pies. And I want to share my heart with you today. Y quiero compartir mi corazón, algo que es importante para mí hoy. Share God's word with you today. Quiero compartir la palabra de Dios con Iglesia Vida. I might make some of you mad, Quizá algunos de ustedes se enojen conmigo hoy. make some of you glad, Algunos de ustedes van a estar contentos, but you need this. pero necesitan esta vitamina que hoy van a recibir. Turn with me to Acts chapter 2. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2 y lo vamos a leer en los dos idiomas, está en las pantallas. Jesus had already poured his life into the disciples for 3 years. El Señor Jesucristo vertió su vida por 3 años en la vida de los discípulos de Cristo. And in chapter 1 of Acts, they watched the sun go up. Y en el capítulo 1 vieron a Jesús ascender al cielo y dejarles. And he said, I'm going to return someday. Y Cristo dijo, voy a regresar un día por ti, iglesia. But until I come back, you be about the business of your Father. Y en lo que regreso, yo quiero que te enfoques en los negocios del Padre. Not only preach the gospel in the world, No solamente predicar el evangelio, las buenas noticias que Jesús vino a dar perdón de pecados a un mundo perdido, but make disciples. pero hacer y formar discípulos de Jesús en otros. And in chapter 2, for the first time in all history, the Holy Spirit came. Y en el capítulo 2, por primera vez en la historia de la humanidad, el Espíritu Santo vino sobre hombres y mujeres, sellándonos como propiedad de Dios, To indwell in the believer forever. para quedar morando en nuestras vidas para siempre si somos de Cristo. To empower you to be all that you need to be for the kingdom of God. Para empoderarte a ti, para que tú seas todo lo que Dios quiere que seas para su gloria y su reino. And the apostle Peter preached his first sermon. Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu de Dios, predicó su primer mensaje. And I want to give you the 4 basics or the basic principles Y quiero darles las bases, los principios básicos that Peter preached que el apóstol Pedro predicó in Acts chapter 2. en Hechos capítulo 2. So if you will allow me to read, Así que van a leerlo, lo pueden poner una filmina atrás, por favor, ahí arriba en inglés Acts primero. chapter 2, starting Primero en verse inglés y luego en 41. español. Así es. And my brother, you can see it in the screen on the back if you are able to read it. If not, Those who received his message were baptized, about 3,000, and they were added to their number daily. Those who devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to the breaking of bread and to prayer. y dice así en español: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados,
Y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. No problem. The four basics in the Christian life. Las 4 principios en la vida cristiana. If you know you want to be following Jesus today, next year, Si sabes que quieres seguir al Señor Jesucristo, ya sea hoy o el siguiente año, 10 years from now, 20 years from now, here's your answer. 10 o 20 años de ahora, esta es la respuesta. If you maintain these four things, Si mantienes en tu vida estas 4 cosas, you will be walking with Jesus. vas a estar caminando con Jesús. You will be effective for the kingdom of God. Serás efectivo en el reino de Dios. You will have a purpose in life. Vas a tener un propósito en tu vida. New cars won't make you happy. Carros nuevos no te van a dar felicidad. Bigger houses won't make you happy. Casas más grandes no te van a hacer More feliz. girlfriends and boyfriends will make you happy. Más novias y novios no van a darte Fancy felicidad. clothes are not going to make you La happy. ropa cara y bonita no te va a traer felicidad. Happiness and peace comes from within. La felicidad y la paz viene de adentro, no de afuera. You can be in a big crowd and still be alone. Puedes estar en medio de una gran multitud y rodeado de gente y estar solo. You can be the loneliest person in the world if the Holy Spirit's not living in you alive. Puedes ser la persona más miserable y en soledad si el Espíritu de Dios no está morando en tu vida. The apostles' teaching. La enseñanza de los apóstoles, perseveraban en ella. That's the word of God. Esa es la palabra de Dios. Folks, if you come to church only on Sunday to hear the word of God, we're in trouble. Estamos en problemas. If you wait to feed yourself once a week, you're in trouble. If you wait and Wait to feed, eat once a week. si solamente te esperas a comer una vez a la semana, vas a estar en problemas en tu salud. Si solo comes un día a la semana. In the same way as spiritual. You feed yourself spiritually every day. Y lo mismo sucede espiritualmente. Tenemos que alimentarnos de Dios no una vez a la semana el domingo, sino todos los días en una relación viva con Cristo. I want to tell you a little bit today, a little story about a man named Jaime. Quiero compartirles la historia hoy de un hombre que se llama Jaime. Es una historia verídica. It's a good Spanish name, Jaime. Huh? Jaime. In English, it's what? James, Jimmy. Yeah. This is a real person. Es una historia verdadera. I know him pretty well. Yo lo conozco muy bien a Jaime. And from what this Jimmy experienced, Acts chapter 2, 41 through 47, was true in his life. Y lo que dice Hechos 2:41 al 47 sucedió en la vida de Jaime. Jimmy came from a very, what we say, plain background. Jimmy vino de un trasfondo sin ningún trasfondo religioso. His mother was Catholic, Su mamá era católica and his father was a Presbyterian, a Protestant. y su papá era presbiteriano. But the parents never went to church. Pero los padres nunca fueron a la iglesia, nunca lo llevaron a Jaime a la iglesia. But they dropped the little Jaime off to church. Ellos no iban a la iglesia, pero en ocasiones dejaban a Jaime en la iglesia. So he went to Sunday school, Vacation Bible School. Así que supo lo que era conocer las iglesias, ir a escuela bíblica de vacaciones, la escuela dominical, Up till he was about maybe 12, 13 years old. hasta que tenía 12 o 13 años de edad. Then this Jaime, from what I understand, he discovered other things like girls. Entonces Jaime descubrió otras cosas interesantes como las chicas, las muchachas. And then wherever the girl went to church, that's where he went to church. Y donde quiera que una muchacha que le gustaba iba a la iglesia, a esa iglesia iba Jaime. Just wanted to have a good time. Solamente quería tener un buen tiempo. You see, his parents were what I call CEOs. Sus padres eran CEOs. They went to church, Iban a la sede, en inglés iglesia, Christmas, en Navidad, Easter, en el Resurrección, and other times to eat. y a veces si los invitaban a comer porque había algo especial de comida en la iglesia. Se llama CEO. Se llama CEO en inglés.
That does not mean chief executive officer in No, spirit. no es el CEO de una compañía, sino es un acróstico para decir que solo iban en Navidad y There was cuando había no comida. model of walking with God in Jaime's life. No había un modelo de cómo caminar con Cristo, cómo ver la vida de un cristiano en la vida de Jaime. So Jaime had the opportunity to go around the world as a musician. Así que Jaime se le abrieron las puertas de viajar alrededor del mundo como un músico. And the way Jaime tells it, very talented young man, Un joven muy talentoso, went around the world and plays music all over the world, playing in different countries. muy talentoso en la batería y estuvo en una banda que viajó por todo el mundo, en diferentes países, tocando con su grupo musical. And like most people, between say 12 and 30 years old, they wrestle with the question, who am I? Who am I? Y como la mayoría de la gente, luchó dentro de sí Jaime entre la edad de 12 y 30 años, preguntándose, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué le da significado a mi vida? What's life about? ¿De qué se trata la vida? See, Jaime had money, Jaime tenía dinero, Jaime had clothes, tenía buena ropa, Jaime bought a new Thunderbird. se compró un carro nuevo Thunderbird, que en esa época muy Everybody bueno. liked Jaime and his Thunderbird. Si todo el mundo le caía bien Jaime manejando su Thunderbird. And Jaime was fairly nice looking. Y Jaime era aceptable, se veía bien parecido. He didn't need God, he had gold. No necesitaba a Dios porque tenía dinero. One day Jaime was playing music, Un día Jaime estaba tocando con su grupo and the group took a break. You can't play music 4 hours. y el grupo tomó un break, un descanso. And Jaime was always a nice, friendly guy. Y Jaime siempre era amigable, alguien que caía bien a las personas. So Jaime saw a man sitting down by himself. Y Jaime vio un hombre sentado solo. And the way Jaime says it, he said, "So what's up? What you doing?" Y le dijo, ¿y qué pasó? ¿Cómo estás? Se acercó. You see, Jaime was from the East Coast. Jaime era de la costa este. They have a different kind of talk over there. Tiene una manera diferente de hablar, un acento distinto. You see, in the South, they say, "How y'all doing?" En el sur dicen así, ¿cómo estás? And where Jaime grew up, it's like, "What's up? What you doing?" Es diferente cómo saludan. This man that Jaime was talking to had little cards. Este hombre con el que Jaime habló tenía pequeños modelos de carros pequeños. And the man said, "You want to help me with these cards?" Dice, ¿me ayudas con estos carros? Sure, Jaime said. There was a card game already started, pool game already started. Jaime didn't have anything to do. Entonces no tenía nada que hacer y ayudó. They were on break in the band. They were Taking a break. Estaban tomando un tiempo de la banda de tocar, exacto, y tenía tiempo disponible. And this was on the card. Just gonna put that up there. Sí, podemos poner el siguiente, Acts 2:43. Acts, 1 John chapter 5, Oh, 11 and Ok, 12. vamos a ver, en Primera de Juan, It says, "And this is the record that God gave us eternal life, y estaba viendo este versículo en Primera de Juan 11 al 12. Ujú. and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son does not have life." Y esta persona compartió este versículo con Jaime que dice, y este es el testimonio que Dios, ¿qué dice? Nos ha dado vida para siempre, perdón de pecados, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. See, Jaime didn't know what that was. Jaime no sabía qué era esa vida eterna. So Jaime asked, as he tells it, "Oh, what about reincarnation?" Y Jaime preguntó, ¿y qué de la vida eterna, pero qué de la reencarnación? And the man shared another verse. Y el hombre mostró otro versículo de la Biblia para mostrar que la Biblia no nos habla de que hay una reencarnación.
It's not on there, but I'm going to tell it to you. No está en las pantallas, pero se los vamos a compartir. In Hebrews chapter 9, En el libro de Hebreos, capítulo 9, verse 27, verso 27, it's appointed to man once to live and to die. porque Dios ha establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, no un ciclo de reencarnaciones, una sola vez, y después de esto, el juicio. But after that, there's judgment. Después de eso hay un juicio donde vamos a dar cuentas a Dios de nuestra vida. Una sola oportunidad de vida tenemos todos. The man had another verse. El hombre tenía otro versículo bíblico. That verse, 1 John 1:9. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. If we confess our sin, he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Y dice así, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. See, that verse really means you have to agree with God that you are a sinner. Este versículo nos dice que tienes que que estar de acuerdo con Dios en que tú y yo somos pecadores. See, Jaime knew he was a sinner. Jaime sabía que era un pecador. There are people today who say they're not sinners. Hay gente hoy día que dice, es que yo no he pecado, yo no soy como otros, yo no soy un pecador. They see no wrong in what they do. No ven nada malo en la forma en que viven sus vidas. At one point, Jaime was saying in this conversation that he was a Christian. En algún momento en la conversación Jaime pensaba que él era un cristiano por su herencia de su casa. Jaime thought he could be a Christian. Pensó que podía ser un cristiano. So the man asked Jaime, Entonces, entonces le preguntó a este hombre que estaba platicando, compartiéndole de Jesús a Jaime, le hizo esta pregunta. "Are you a Christian?" ¿Eres tú un cristiano? And Jaime says it this way. Y Jaime dijo, ¿qué? The mother was Catholic, Su mamá era católica, the daddy was Protestant, su papá protestante, grew up in a Christian country in America. creció en un país cristiano en Estados Unidos. What do you think I am, a Buddhist? ¿Y qué dijo? Y le respondió, ¿qué crees? ¿Que soy un budista? The man knew that Jaime had a little religion, but not a relationship to Jesus. El hombre pudo discernir que Jaime tenía un poco de religión que conocía, So the pero no man, tenía a Jesús. so the way Jaime says it, the man began to pray for Jaime every day. Y este hombre, con este encuentro con Jaime, comenzó a orar por la vida de Jaime todos los días. Jaime found out that the man told other people to pray for Jaime. Y después Jaime se enteraría de que este hombre pidió apoyo de oración en su iglesia, en su grupo de vida, a otros para comenzar a orar por la salvación de Jaime, que encontrara a Jesús. Jaime continued to go back to this man to ask him questions about the Bible. Jaime quedó intrigado. Hubo algo en el amor de este hombre que puede ser tú o yo cuando Dios nos da oportunidades de hablarle a alguien. Y ese hombre continuó la relación con este hombre buscándolo, preguntándole para que le dijera más de Jesús. See, Jaime says it this way. He never met a priest or a minister to share God's word with him in person. Nunca había conocido ni a un pastor, ni a un sacerdote, ni a un ministro que le compartiera sentado frente a frente con la Biblia abierta quién es Dios, qué es la vida cristiana y de qué se trata la vida. See, church was just a place you come to on Sunday and do a bunch of activities. La iglesia se había vuelto un lugar donde vienes a veces los domingos, haces actividades y te vas. One day, Un día, the man had a crisis. Jaime had a little crisis. Jaime tuvo una crisis en su vida. And the man shared Jesus Christ with Jaime. Y el hombre compartió a Jesucristo con Jaime. ¿Cómo ser salvo? Now, Jaime says in a very interesting way. It's not on the verse, but I'll give it to you from what Jaime says. The man was banging on Jaime's chest. El hombre estaba tocando el pecho de Jaime al hablar con él. And it was on one of those little cards that the man had, the verse.
Ajá. Tenía una tarjeta con un versículo bíblico Behold, I stand at the door and knock. y leyó Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. If any man hears my voice and opens the door, I'll come to him. Si tú oyes la voz que Dios te está llamando y vas y abres la puerta y le dejas entrar, yo tendré comunión con esa persona, The way cenaré con that él. Jaime says it is the man kept hitting Jaime. Y el hombre mantuvo, mientras hablaba, tocando el pecho de Jaime. And the man kept saying, so what's the door? Y le dijo, ¿y cuál es la puerta? And Jaime says, like the East Coast, the door, the door, man, the door, your house, the door. ¿Cuál es la puerta? Pues la puerta de la casa. And the man kept saying, what's the door? Y le dijo, ¿cuál es la puerta? He said, the house, man, the house. Dice, la puerta de la casa. And all of a sudden, Jaime says, boom, oh, the door is the door to your heart. Y de repente dijo, oh, la puerta se refiere a abrir la puerta de mi corazón, mi vida a Jesús. And the man said, so what are you going to do? Y le dijo, entonces, ¿tú qué vas a hacer? Now, this is very important. Es muy importante este punto. I'm trying to go faster. Ujú. Even Jaime, as little as he knew about the Bible, Aún Jaime, aunque conocía muy poquito de la Biblia, Jaime knew that you can't say a prayer, ask Jesus to come in and live for the devil. hasta Jaime, que no conocía a Cristo, que solo tenía religión, sabía que no puedes jugar con Dios y decirle, sí, Dios, te abro mi corazón, mi vida, pero voy a seguir con el diablo. Él sabía eso y eso le daba miedo. You see, Peter in his first sermon in Acts 2, verse 38 says, repent. El apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos, en el verso 38, dijo a la gente que oía el mensaje, arrepiéntanse, cambien su rumbo, su forma de vivir sin Dios. Repent means not just feel bad, but you got to turn around and go the other way. El arrepentimiento no es solo que te sientas mal, sino que des la media vuelta y vayas al rumbo que Dios quiere que vayas. See, this is very important for a disciple to understand this. Y eso es muy importante para alguien que sigue a Jesús en el discipulado de entender. You don't say a prayer, a magic prayer. Tú no dices una oración mágica para ser salvo por repetir unas palabras solamente. And the magic prayer saves you. Y la oración mágica te salva. No, Jesus saves you. Not Jesús es el que te salva, no la oración. prayer. Very important. Muy importante. Because the Catholic Church says, eat the wafer, then you're good. Porque la Iglesia Católica te dice, sé bueno. Every Sunday, the people in the Catholic Cada domingo pasa, recibe la hostia, la Eucaristía y estás bien. Vete al mundo otra vez. and then turn around and go out and live for the devil 6 days a week. Y la gente se va, hasta bautizan al niño y en el bautismo del niño se emborrachan y vienen y viven como sea una vida sin Dios. Protestant church do the same thing. Muchas iglesias protestantes o hasta gente en iglesias cristianas hace lo mismo. Oh yeah, come on forward, shake the preacher's hand, get saved. Dice, ven, pásale al frente, dale la mano al predicador, sálvate. No, Jesus saves you. No, Jesús es quien te salva en una vida de relación tomado de su mano. You commit your life to Christ. Comprometes tu vida para Jesús. To become a disciple means to follow Jesus. Convertirte en un discípulo de Jesús significa que has decidido seguirlo a Él, seguirle toda la vida. When Jesus said in Matthew chapter 4, follow me Cuando Jesús en Mateo 4 dijo, síganme and I'll make you fishers of men. y les voy a hacer pescadores de hombres, He doesn't say, come to church and sit, no dijo Jesús, vengan a la iglesia y siéntense, have good worship music, ten bonita música de alabanza, give a little money. da un poco de dinero para el mantenimiento de la obra. It's going to be all right. Todo va a estar bien si haces esas cosas nada más. Then go home and live the way you did when you come back. Y entonces vete a tu casa y vive igual que como vivías sin Cristo. You need to be following Jesus. No, hermanos, tenemos que comprometernos a ser seguidores de Jesús,
con todo y nuestras faltas, de todo corazón, ser transformados siguiéndole cada día a Él como Señor. When you follow Jesus, Cuando sigues a Jesús, it's different than coming and sitting. es diferente de solo venir y sentarte y salir igual. You're going somewhere. Porque tienes un rumbo siguiendo a Jesús, una forma de vivir distinta. The next verse, 1 Corinthians 10:13. El siguiente verso que quiero compartir, disculpen que están desordenados aquí, pero aquí están. Tenemos este versículo. Jaime knew that you would face temptation. Jaime sabía que al venir a Cristo vas a enfrentar un cambio de vida y que va a haber tentación, van a haber cosas de la forma de vivir antes que te jalan, que cuesta trabajo dejar tu pasado. So this man shared with Jaime, there's no temptation taking you. Y este hombre que estaba discipulando a Jaime le compartió un verso muy útil en nuestras vidas, 1 Corintios 10:13, que dice así: That is, it's common to man, but God will not suffer you to be tempted beyond what you're able, but will with the temptation make a way to escape. Y dice así este pasaje: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación que viene a nuestras vidas, Él va a proveer ¿qué? Una salida para que podamos soportar. Next verse. Which is it? 1 John 16:24. Jaime also was taught that you need to pray and connect with God. Jaime también se le enseñó, y todos estos son versículos que podemos tomar a algún amigo, una amiga, a un familiar y comenzarles a hablar de Jesús, y con esos 5 versículos compartirles qué es la vida cristiana, que podemos confesar nuestros pecados, que Dios nos da salida en las tentaciones, y este versículo que nos habla de cómo orar. See, that doesn't mean that God's Santa Claus. Esto no significa que Dios es Santa Claus. No, that verse, that chapter has to do with the Holy Spirit. Este pasaje tiene que ver con el Espíritu de Dios que sería enviado. And when the Spirit of God comes in you, Y cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, su presencia de Dios en nosotros, He shows you what's of God and what's not of God. te da discernimiento en tu corazón para discernir qué es de Dios y qué cosas no son de Dios, que debemos apartarnos de ellas. See, Jaime started praying for all kinds of nice things. Jaime, cuando oyó de Jesús, empezó a pedir a Dios todo tipo de cosas buenas para él. And the way Jaime tells it, God gave him the nice things and God took away the nice things. Dios le dio cosas buenas y Dios también se encargó de quitárselas cuando se volvieron una idolatría. Because God's purpose is to make you more like Jesus. Porque el propósito de Dios no es hacerte rico. El propósito de Dios para tu vida no es verte muy próspero con mucho dinero. Si eso es una bendición añadida, gloria a Dios, pero esa no es la bendición más grande que tú y yo podemos tener. Now this is a little fun thing that Jaime talks about, these verses here. Estos versículos. The man made Jaime memorize all those verses. El hombre cada semana se tomaba un café, iban a comer con Jaime, le preguntaba cómo estás en tu relación con Cristo. Leíste este versículo, yo también lo leí. Y le dice, ¿por qué no te memorizas este versículo? Y Jaime lo ponía en su mente, lo memorizaba, reflexionaba en ese versículo. See, the Jaime didn't know even John 3:16 in the Bible and couldn't find it. Al inicio Jaime no sabía ni dónde encontrar Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jaime le dabas una Biblia y no sabía por dónde empezar. So Jaime, as he says it, was very excited that he had learned these 5 verses. Jaime, cuando se memorizó estos 5 versículos, se sentía muy contento, como que ya conocía la Biblia. So Jaime started telling all these verses to all his friends. Entonces Jaime le empezaba a compartir, fíjate el versículo que me aprendí esta semana de un pasaje de la Biblia que dice esto, y lo empezó a compartir con amigos cercanos. In fact, Jaime knocked on the door next door. De hecho, Jaime fue y tocó la puerta del vecino de al lado. Said, Maria, listen to this. María, escucha esto. And
Jaime quoted all 5 verses right in a row. Y Jaime citó los 5 versículos sobre seguridad de salvación, del que Dios nos oye, de que podemos confesar pecado, de que Dios nos da salida en la tentación. Los 5 versículos. And it said what it said. It blew this Maria's mind. Y María se quedó asombrada y dijo, wow, ¿cuánto sabes? So Maria took Jaime to the next door and said, knock on the door. Y María tomó a Jaime y fueron a tocar la puerta de al lado y tocaron esa puerta. Paul, listen, Vince. Pablo, escucha esto, mira lo que va a decir Jaime. Jaime, same 5 verses. Boom, 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 boom. Jaime se sabe todos los versículos de la Biblia. Then Paul, Maria, and went to the next door. Ahora Pablo, María y Jaime fueron a la siguiente puerta. He said, Jaime learned the whole Bible overnight. Jaime se aprendió toda la Biblia en la noche. Next Sunday, Jaime says, whatever way the car was facing, they looked for the first church cross they could find. They went to church. Y al siguiente domingo fueron a la iglesia todos. Now, Jaime was finding trouble all the time. Jaime se metía en problemas todo el tiempo. The Jehovah's Witness found Jaime. Los testigos de Jehová encontraron a Jaime. The Mormons found Jaime. Los mormones encontraron a Jaime y trataron de hablarle todos. In fact, the way Jaime says it, the man said, who led Jaime to Jesus, where were you? I have not seen you for several days. Le dijo el hombre que lo llevó a Cristo, ¿dónde estabas? Que no te he visto por varios días. Jaime said, playing basketball in my favorite place. Dice, jugando básquetbol en mi lugar favorito. The man said, where is that? ¿Dónde es eso? Something called Jesus Christ Latter-day Saints. Dice, algo que se llama Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. And the man said, Jaime, you need to come to church with me. Y le dijo, Jaime, necesitas venir a la iglesia conmigo, no nada más ver dónde hay una cruz o dónde hay un ángel con una trompeta y irte a esa iglesia. Very interesting now. Muy interesante. Jaime goes to church. Jaime va a la iglesia con esta persona que le empezó a hablar de Jesús. Maybe the first few months he became Christian. Los primeros meses empezó a ser cristiano. Sits down in the pew. Se sentó en una banca. Jaime's got a Bible. Ya traía a la iglesia su Biblia. Jaime's got a notebook. Tenía un cuaderno de apuntes. You see, the apostles teaching the word of God. Dice Hechos 2 que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, aquellos 3,000 que vinieron a Cristo cuando Pedro predicó. Y es lo que él estaba haciendo, aprendiendo a perseverar en la enseñanza del Nuevo Testamento. A journal with God. Tenía un cuaderno donde escribía versículos bíblicos, un diario, como Dios le hablaba. Jaime looks at the man next to him in church. Jaime volteó a ver a la persona de al lado sentada en una banca. What verse did you memorize this week? Y como él había tenido un discipulador que le estaba enseñando a memorizar un verso de la Biblia por semana, volteó con alguien de la congregación y le dijo, ¿y tú, José, qué versículo te aprendiste esta semana? The man, El hombre dio la media vuelta y se fue. Jaime looks this way. Y Jaime volteó para el otro lado. Lord, answer any prayer for you this week. Dice, ¿qué oración contestó el Señor en tu vida esta semana? Porque así le habían enseñado a ser discípulo, a llevar un diario y tener comunión con Dios. Man, La otra persona dijo, esta semana una oración que Dios contestó, yo creo que ni he orado, solo vengo a la iglesia, ¿no? Y se fue. Jaime looks over there. Y Jaime ve ahí otra persona. Did you share Jesus with anybody this week? ¿A quién le compartiste de Jesús en esta semana? Y la persona se va. So Jaime, Dice, ¿qué será que tengo mal aliento? Que les estoy emocionado con los demás y me abandonan. Jaime chased everybody away. Así que desanimaba a los demás porque los hacía ver que no estaban haciendo cosas para Dios. See, Jaime was choosing to walk with God. Jaime había escogido en su vida comenzar a seguir a Jesús. A pesar de su pasado, de su vida tocando en muchos lugares del mundo música, el no tener a Cristo, había ahora decidido en convertirse en alguien que iba a seguir a Jesús. See, many people want to walk in the church and finito. Muchos piensan que nada más se viene a la iglesia y ya, But you walk with God every day. pero no, tenemos que caminar con Dios, siguiéndole, amándole todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. In fact, the man who led Jaime to Christ
Christ said, "Move in the house with me and some other men." Y le dijo, ¿sabes qué? Puedes venir aquí, tengo un cuarto, puedes venir y vivir aquí con nosotros. And every morning the men would get up and pray and read the word of God. Y cada mañana que se levantaban en ese hogar, antes del desayuno, oraban a Dios por necesidades y leían, compartían una sección de la Escritura, una porción de la Biblia. In fact, Jaime says when he used to pray with this man, Que cuando Jaime oraba con este hombre, they kneel by the bed and pray. se arrodillaban y oraban. And Jaime says the man would start praying first. Say, "Learn from me, pray like I pray." Dice, aprende de mí en tener intimidad con Dios, en hablar con Él. Déjame orar y luego oras tú. And the man prayed Acts, A-C-T-S, A-C-T-S. Y el hombre oraba en este acróstico. Adore God, Adora a Dios. confess your sin, Adórale, dile qué lindo es Él. Confiesa tu pecado. thank God for what he's done. Dale gracias por las cosas lindas y buenas que Él te da en tu vida. Sé agradecido. Ask God to supply your needs. Pídele a Dios por tus necesidades, que Él supla tu necesidad emocional, económica, lo que sea que estás necesitando. The way Jaime said is really funny. He'd watch the man pray, Él veía a él orar and Jaime wouldn't pray a lot. He wouldn't pray a whole lot. y Jaime se le acababan las palabras y no sabía qué más orar, no oraba mucho, oraba poquito. So the man asked Jaime, why don't you pray? Y le preguntaba, ¿por qué no oras? Jaime said, "You prayed for everything already. Dice, porque tú ya oraste por todo. I don't know what to pray for." No sé por qué más orar. Well, pray for your friends who don't know Jesus. Dice, ora por tus amigos que conocen que aún no conocen a Jesús. Pray for your family who doesn't know Jesus. Ora por tu familia y tu familia que no conoce a Cristo. Pray for what God wants you to do in your life. Ora por lo que Dios quiere hacer con tu vida, descubrir su propósito para ti. Then one day the guy that led Jaime to Christ said, "Do you know how you came to Jesus?" Y le dijo este hombre un día, ¿sabes cómo viniste a Jesús? Jaime said, "Sure. Dice, sí. I want you to write it down on paper, one sheet of paper, word for word." Quiero que en una hoja de papel escribas cómo viniste a Jesús, cuál es tu historia, tu testimonio de cómo conociste a Cristo. Escríbelo. That was easy. ¿Era fácil? One day the man said, "Where do people hang around doing nothing? Where do people do nothing, just kind of stand around?" Hay un lugar donde te gusta ir que no haces nada. Vamos a ver. Jaime, being from the East Coast, said, "That's easy, bus stop." Le dijo, eso es fácil, un lugar donde nos juntamos por ahí, sí, es un lugar, una cafetería, creo. So the man took Jaime to a bus stop. Entonces el hombre llevó a Jaime a esta cafetería, por decir Panera Bread o Starbucks. And to Jaime's surprise, Jaime was surprised. Sí, Jaime estaba sorprendido. The man hit a man on the shoulder at the bus stop. Le tocó en el hombro. He said, "What are you doing?" ¿Qué haces? He said, "Waiting for a bus." Bus stop. Yeah. Sorry. Pensé que así se llamaba una cafetería. No, I thought it was a cafeteria, so I mentioned it like Panera Starbucks. Okay, so okay. So it was a bus stop. Yeah. Okay. Entonces dijo, no, pues un lugar donde no haces nada es una parada de camión. Y so Jaime went to the bus stop. Yeah, with the man. Okay, went with the man. Fueron con el hombre a la parada de camión. And the man shared Jesus with the stranger. Lo llevó y le dijo, sígueme. ¿Dónde hay gente que no está haciendo nada y que no tiene nada que hacer? La parada de autobús. Sígueme. Y fueron a la parada de autobús, encontraron personas sentadas ahí y le mostró cómo empezar a compartirle a alguien de que Dios existe, de que Dios nos ama y que hay salvación en Jesucristo. Jaime said, "Wow, that's interesting." Y Jaime dijo, wow, eso es interesante. So they walked to another bus stop. Así que se fueron a otra parada de camiones, de autobuses, Same thing. y otra vez. You have a minute. ¿Tiene un minuto para que le platique algo? Yeah. Sí, estoy esperando el camión. Said, "Jaime wants to tell you how he met Jesus. Come over here." Dice, Jaime quiere compartirte cómo conoció a Jesús. Jaime, ven y dile. And Jaime, Y Jaime se iba, ¿por qué me meten en esto? Yo ni lo conozco. Jaime, tienes que decirle. the reason
reason I tell you the story is because Jaime was discipled by a man. Lo lindo de la historia que está diciendo el hermano es que es una historia que muchos de nosotros no hemos vivido, que nunca tuvimos a alguien que se sentara con nosotros y nos dijera qué es seguir a Jesús y que nos modelara con su vida cómo tener seguridad sobre el pecado, la tentación, cómo hablarle a otros de Jesús. Y es lo que Jaime estaba experimentando con un cristiano que estaba orando por él y ayudándolo. See, many people will not come to a church. Mucha gente no va a venir a una iglesia de buenas a primeras, tienen temor, But they'll play ball with you. pero van a jugar básquetbol contigo o fútbol. They go to work with you. Son compañeros de tu trabajo, They go to school with you. van a tu escuela o a las clases de inglés contigo, la gente a tu alrededor. And Jesus uses disciples. Y el Señor Jesús utiliza discípulos, que gente que le está siguiendo. Just like Jesus discipled the disciples. Así como Jesús discipuló a los discípulos y los discípulos discipularon a las naciones y el evangelio ha llegado hasta nosotros hoy. Paul discipled Timothy and Titus. Pablo discipuló a Timoteo y a Tito. It's life on life, not head on head. No es solo dar conocimiento, sino compartir nuestra vida con todo y nuestras imperfecciones, con todo y lo que somos, diciendo qué ha hecho Jesús por nosotros y caminar día a día siguiéndole para que otros también le sigan. Now let me take you back to a Bible principle now. Déjenme y les comparto un principio de la Biblia. The word disciple in Greek La palabra discípulo en griego se llama methetes. es la palabra matetes, discípulo. Ahorita vamos a mostrárselos. Es la palabra matetes. Is used 266 times in the Bible. Se utiliza 266 veces en el Nuevo Testamento. Encuentras la palabra los discípulos, discípulo, discípulo, matetes. Mostly in the Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Sobre todo en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encuentras mucho la palabra matetes, discípulos. Disciple was used 28 times in the book of Acts. La palabra discípulo se utiliza 28 veces en el libro de los Hechos, la expansión de la iglesia. And the word disciple never used again in the epistles of the New Testament. Y lo interesante es que en las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, las cartas del Nuevo Testamento, no se vuelve a utilizar el nombre discípulo. This is an important theological piece you should understand. Esta es una pieza teológica importante que debemos entender. Why is the word disciple never used anymore in epistle? ¿Por qué la palabra discípulo no se escucha más después del libro de los Hechos? Solamente en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. ¿Por qué? You will find in the church planting movement history the book of Acts. Cuando uno ve cómo la palabra de Dios se expandió al mundo, uno utiliza el el libro de los Hechos, que muestra cómo la palabra se expandió. The first time the word church is used is Acts chapter 5. La primera vez que se utiliza la palabra iglesia, la asamblea, la reunión de personas que siguen a Jesús, es en Hechos capítulo 5. And when the apostles heard that the church had exploded in growth in Antioch, Acts chapter 11. En Hechos capítulo 11 se ve que la palabra de Dios lleva a una ciudad de Antioquía, lo que hoy es Siria, una ciudad muy importante en el mundo antiguo, y ahí explota el evangelio alcanzando a muchas personas de otras nacionalidades también. Barnabas went to find the apostle Paul. Bernabé era uno de los discípulos, de las personas cercanas a los apóstoles, que fue a buscar al apóstol Pablo cuando Pablo perseguía a los cristianos y tuvo un encuentro con Jesús, fue a buscarlo. And in Acts chapter 11 verse 26, it's the first time the word Christian is used. Y en Hechos 11:26, cuando Bernabé y Pablo están enseñando a la iglesia de Antioquía, se utiliza por primera vez en la Biblia la palabra cristianos, que es la palabra que conocemos hoy más. Now I want to make a contrast, or should I say, how Christian and disciple are the same. Quiero que vean cómo la palabra cristiano y discípulo son la misma palabra. You see, in the Greek mindset,
en la mentalidad griega del Nuevo Testamento de la Biblia, which was the thinking of the world during the First Testament, New Testament time, era la manera de pensar del mundo de aquella época. there were many disciples. Había muchos discípulos. Test question. ¿Mm? Did John the Baptist have disciples? Una pregunta, ¿Juan el Bautista tenía discípulos que lo seguían sus enseñanzas o no? Yeah. Sí. Did the rabbis have disciples? ¿Los rabinos maestros en el tiempo de Jesús tenían discípulos, alumnos? Sí. Did the Greeks have disciples? ¿Los griegos en sus filosofías tenían discípulos, gente que aprendía? Plato, Sí. Pla- Aristotle, Platón, Aristóteles, y Socrates? Sócrates, y no eran nombres de perritos, de mascotas, sino eran filósofos griegos. Listen to me. If you fall asleep, I'm going to keep talking. Si se duermen, voy a seguir hablando. If your eyes are open, I'll finish fast. Si sus ojos se abren y prestan atención, voy a acabar pronto. This is why the church is in trouble today. Listen to me. Escuchen esto. Esta es la razón por la cual la iglesia de Cristo en muchos lugares está en problemas. To be a disciple, you had to follow somebody. Aquí la Biblia nos dice que los discípulos se les llamó ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, los discípulos se les llamó cristianos. Ser un cristiano era ser un discípulo, un seguidor, un alumno. ¿De quién? De Cristo. Para ser un discípulo tenías que seguir y aprender de alguien. Who were the disciples following? ¿A quién estaban siguiendo los discípulos? ¿A quién? Jesus. I heard that. Christ. A Jesús. Who were they following when Christ was crucified? ¿A When quién? Christ was crucified and he rose from the dead to go back to be in heaven in his throne, who were the disciples following? Cuando Jesús resucitó de los muertos y se fue, ¿a quién estaban siguiendo los discípulos? I go, nobody. Jesus is gone. Jesús se fue. In the Greek world, what do you call him? En el mundo griego, There's no Jesus. si no está Jesús como tu maestro aquí, We can't call you disciple. no te podemos llamar discípulo porque no está tu maestro físicamente aquí contigo. Y por eso se cambió el nombre. In fact, Peter went fishing. De hecho, Pedro, cuando Jesús resucitó y se fue, dijo, ¿qué hago? Lo único que sé para trabajar es pescar, pues me vuelvo a pescar. Y se fue a ser pescador. But the Greeks did not understand the Holy Spirit. Pero los griegos no entendían que existe el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas. What we started with in Acts chapter 2, the Holy Spirit was to come and indwell the believer at Pentecost forever. El Espíritu Santo vendría en la vida de los que siguen a Cristo y moraría con nosotros para siempre. Nos dice Efesios 1:13 que somos sellados con la presencia de Dios en nosotros y de verdad le hemos seguido y le hemos dado nuestra vida. To empower you to do and to finish what Jesus started. Y Jesús, el Espíritu Santo, nos empodera, nos da el poder para completar la obra que Cristo comenzó y que nos dio a nosotros hacer. So you know what they called the disciples? ¿Sabes cómo empezaron a llamar a los discípulos que habían aprendido y visto la vida de Jesús y comido con Él y seguido sus enseñanzas y visto su poder? Pero Jesús ya había resucitado. Ya no había un maestro presente, aunque el Espíritu Santo nos guiaba. ¿Cómo le empezaron a llamar a los discípulos? They called them the holy ones. Primero, los santos. They called them the saints. Los santos, los apartados para ser de Dios. They called them the brethren. Le llamaron los hermanos, porque eran hermanos entre ellos, porque Dios es nuestro Padre. Finally, in Acts chapter 11:26, they called them Christian. Finalmente, cuando vemos Hechos 11:26, dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. Un cristiano eran los discípulos. Why is this so important? ¿Por qué es importante prestar atención a esto, iglesia? Because people in America, Porque la gente en nuestro país, en Estados where Unidos, church is easy, you just come and do what you want. donde la iglesia es fácil, vienes, haces lo que quieres y te vas y vives como quieres. I want to be a Christian, Yo no quiero ser un cristiano. but I don't want to follow Jesus.
Ok, dice, quiero ser un cristiano, pero no quiero seguir a Jesús o no sigo a Jesús. I don't want to go to hell. I I don't don't- want to suffer. No quiero sufrir, no quiero que me critiquen que soy el hermanito, el aleluya y que ya me cambiaron de religión y que la familia me critique, no quiero eso. But I'm going to live for me. Pero voy a vivir para mí, para mis deseos, lo que yo No. quiero es salir adelante. When you came to Christ, you died. No, cuando vinimos a Jesús es con una conciencia de que Él será nuestro Señor y que tenemos que morir a nuestra naturaleza pecaminosa y egoísta lejos de Dios. You know, the real Christian is supposed to be dead. El verdadero cristiano debemos estar muertos a nuestros pecados, a nuestra carnalidad, a nuestra mundanalidad, But alive to Jesus Christ. pero vivos para Dios. We don't have disciples. Jesus said, the harvest is plentiful. The disciples, the laborers, are few. Jesús dijo, la cosecha es abundante. Imagínate los campos llenos, llenos y llenos de trigo y solo 3 personas que dicen, pues vamos a cultivar el trigo. Pero es mucho, se necesitan más trabajadores que puedan cosechar. La cosecha está abundante, la gente está en pecado, matrimonios destruyéndose, hijos en las drogas, gente viviendo vidas vacías, sin Dios, sin propósito. Hay que rescatarlos, pero solamente hay 3 o 4 que acaso abren su boca y hablan de Jesús. Solamente hay 3 o 4 dispuestos a decir, Señor, yo quiero ser partícipe contigo en tu obra y enseñar a otros a amarte. Now, I won't have time to go through many more of these. Y hay muchos más principios sobre la vida de seguir a Jesús y de quiénes somos como discípulos de Jesús. A few more minutes, please. Deme unos minutos más, por favor, antes de acabar. The Apostle Paul, when he started Acts chapter 9, came to Christ, then followed Jesus the rest of his life. El apóstol Pablo vino a Cristo en Hechos capítulo 9, de ser un perseguidor de los cristianos que pensaba que los cristianos estaban equivocados y se convirtió en un predicador de Cristo a partir de Hechos 9. He preached everywhere. Predicó todos los lugares y ciudades importantes de su tiempo. But like Jesus, he was looking for fat people, really fat people. Ok. Pablo buscaba a la gente fat. Vamos a ver quién es un acróstico para que no se les olvide. Ok, no necesariamente gente gordita. Aunque algunos somos gorditos y no importa, Dios nos ama de todos los tamaños. Pero vamos a ver qué es fat Christians. Yeah, I'm glad you made sense of that Sí. for me. Ok. F-A-T people. Yeah. Gente F-A-T. Not P-H-A-T, F-A-T. Ok. You know what P-H-A-T is? What? There you go. There you go. Yeah. I understood your Spanish. Do you know what that P-H-T is? P-H-A-T? No. It's all over internet. Ok. Pretty, hot, and tempting. Ok. In other words, it's bad. Ok. Okay. No sé cómo traducir eso. Hold that, brother. I'll talk to you later. Fat, faithful. Primero que nada, la F del acróstico FAT en inglés. La F es Dios busca personas fieles. Fieles. La F de ser fieles. Available to Jesus Christ. Disponibles para que Dios use sus vidas. Fieles. La A de available. Disponibles. Que le diga, Señor, ¿quieres hacer algo con mi vida? ¿Quieres que mi vida tenga un propósito de servirte? Aquí estoy, Señor. And teachable to God's principles. Y la T de fat, F, fiel, la A, available, disponible, y la T, teachable, alguien que es enseñable, que no es orgulloso, que se deja enseñar por Dios para cambiar su vida. In fact, remember the picture with Boris, Borayo? No. First. Oh. Boris came to the church I was pastoring several years ago. Nuestro hermano estaba pastoreando una iglesia asiática de un pueblo étnico que se llama Mian, que hay muchos en China, y hay una persona que se casó con una mujer Mian, se llama Boris, creo que es salvadoreño,
Y el hermano Vince, como pastor, empezó a pasar tiempo con esta persona, enseñarle a orar, leer la Biblia. Y este muchacho agarró fuego por Dios, empezó a ser usado por Dios. Pre-med student, Guatemala. Uno de Guatemala, una persona de Guatemala estudiando estudios de medicina en Estados Unidos. Esto es en Portland, de donde viene nuestro hermano. And he liked the Asian girl. Y le gustó una mujer asiática de su iglesia. So I watched him. Así que los vi. Why do you come to church? Dice, ¿por qué vienes a esta iglesia? For Emily. Emily. Por Emily, dice, por Emily. He said all the right things. Say all the right things. Sí, dijo todas las cosas correctas. Come to all the meetings. Ven a todas las reuniones, In church, out of church. en la iglesia y fuera de la iglesia. I had to help separate Emily from God. Y le ayudé a tratar de separar que viniera a la iglesia no por Emily, sino por Dios. Boris, one day, the eyes, Los ojos de Boris un día saltaron de que entendió algo. in a Bible study in Timothy, En un estudio bíblico de la carta de Pablo a Timoteo, where Paul says to Timothy, donde Pablo le dice a Timoteo, the things you learn from me, las cosas que aprendiste de mí, commit to faithful men dice, encuentra a hombres fieles who be able to teach others. que puedan enseñar lo que has oído de mí ante muchos testigos. Encarga a hombres, ¿qué? Inconstantes, que a veces vienen, a veces no, que a veces obedecen a Dios y a veces no. Hombres fieles a Dios, que dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Boris said, Pastor Vince, I want to become a Christian. Le dijo, Pastor Vince, yo quiero convertirme en un cristiano. I showed him disciple and Christian Acts 266 times. Les mostré, le quise enseñar a ser un discípulo. My brother, when you say yes to Jesus, it's just not prayer. You follow Jesus. Queridos hermanos y amigos, lo que hoy llevamos en nuestro corazón es que cuando tú, si de verdad tú que estás aquí en esta iglesia, tienes el deseo de todo tu corazón de seguir a Jesús, no es solamente venir un domingo, sino procurar en tu corazón hacer una relación cercana con Cristo, donde de verdad le seguimos y comenzamos a obedecerle en nuestra vida. Are you willing to memorize scripture? ¿Estás dispuesto a memorizar versículos que Dios va a usar en momentos difíciles en tu vida? Porque tomaste el tiempo de memorizar, ninguna tentación me ha venido que no es común a los demás, sino que fiel es Dios, que no me dejará ser tentado más de lo que puedo soportar, sino que junto con la tentación Él me dará una salida. Puedes memorizar 1 Corintios 10:13, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Estás dispuesto a memorizar la palabra de Dios? ¿Qué tanto haces eso en tu vida? Are you willing to pray? ¿Estás dispuesto a pasar tiempo en oración? You willing to go to and share your faith with your friends? ¿Estás dispuesto a compartir tu fe y a Jesús con la gente que lo necesita a tu alrededor? Yes to everything. Dile sí al Señor a todo para que Él use tu vida. Today he's a youth leader in this church. Boris ahora es un líder de jóvenes en esta iglesia. And all the older men respect him. Y todos los hombres más grandes de edad que él lo respetan por su comunión con Dios y su fidelidad. And he's going to marry Emily in August. Y se va a casar con Emily en agosto. Él los va a casar. Paul invested in Timothy's life. Pablo invirtió en la vida de Timoteo. People see that I invested in Boris's life. La gente ve que yo invertí tiempo en la vida de Boris. People see that Marilyn invested in Emily's life. El hermano dice que su esposa, Marilyn, que está aquí, ha invertido tiempo en la vida de Emily, con quien se va a casar Boris. Nothing to do with the church program. It's life to life. Nada tiene que ver con actividades de la iglesia, sino es vidas de Cristo impactando otras vidas. If you're not spending time with Jesus, you have nothing to say. Si no estás pasando tiempo con Jesús y en su palabra, no tienes nada que decir. If you're spending time with Jesus, you have a bunch to say.
Si estás pasando tiempo con Jesús, vas a tener mucho que decir y muchas vidas que impactar. When Jesus said, "Follow me, I'll make you fishers of men." If you're following him, you have somewhere to go. Si lo estás siguiendo, dijo Jesús, síganme y los haré pescadores de hombres. Si estás siguiendo a Jesús, tienes una dirección a donde ir. Discipleship. A Christian and a disciple are the same. Un discípulo y un cristiano son lo mismo. Si eres un cristiano, debes estar siguiendo a Jesús día a día, así como los discípulos lo hicieron con And in Jesús. America, we have seminaries teaching you everywhere. Oh, you can become a Christian, but you don't have to follow Jesus. Hoy That's- tenemos tristemente muchas iglesias y hasta seminarios que dan a entender que tú puedes ser un cristiano solo por una actividad, pero sin el precio de seguir a Jesucristo. So the quality of a Christian is going down. Así que tristemente en muchos lugares la calidad, el estándar de lo que significa ser cristiano, una persona rendida al Señor, transformada por Él, que de corazón le ama, aunque somos imperfectos, pero que le seguimos, que oramos, muchas veces el estándar está cayendo. Y hay gente viviendo, durmiendo con su novia, yendo los fines de semana, alcoholizándose, pero son ante los ojos de la gente y se consideran ¿qué? Cristianos, pero no están siguiendo a Jesús. One verse more. Un versículo más y terminamos. 1 Thessalonians chapter 2, verse 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice esto. Paul was with the Thessalonian church for 3 weeks, a little longer, but we know at least 3 Sundays he preached. Pablo formó a la iglesia de los tesalonicenses que vinieron a Cristo por 3 semanas, los estuvo enseñando qué significaba seguir a Jesús. And he tells the Thessalonian people, the church, Y le dice a la gente en Tesalónica, a los cristianos, having a love for you, dice, tengo un amor grande por ustedes. I did not impart or give you just the gospel, No les di solamente el evangelio que cambió sus vidas, but I shared my heart, pero también les entregué a ustedes mi corazón, my life. mi vida. Question for you today. Y es una pregunta para cada uno de nosotros hoy. Who are you following? ¿A quién estás siguiendo? Is it Jesus ¿Es Jesús or is it just a church program? o es solo un programa de la iglesia? Is it Jesus ¿Es Jesús or just the fabulous music? o solamente porque hay música bonita? Second question. La segunda pregunta, Who's following you? ¿quién te está siguiendo? ¿Quién está siendo un modelo de vida cristiana y para quién estás siendo tú un modelo de la vida cristiana? If you're a husband and wife and have kids, your kids are watching you. Si eres un papá o una mamá, tus hijos están viendo tu vida. You go to school, Si estás viendo a la escuela, your friends are watching you. tus amigos y compañeros están viendo tu forma de vivir tu vida. You go to work, Si tienes un trabajo, your peers. tus compañeros de trabajo están viendo cómo reaccionas, qué palabras salen de tu boca, qué es importante para ti. If we're Christians, Si somos cristianos, you're a disciple. debemos ser discípulos que estamos siguiendo a Jesús con todo nuestro corazón día a Should be día. no difference. No debería ser diferencia entre ser un cristiano y ser un discípulo And a que sigue a disciple Jesús. follows Jesus. Un discípulo sigue a Jesús. Paul said, as I follow Christ, Pablo dijo, you follow me. como yo sigo a Cristo, sean imitadores de mí, así como yo soy un imitador que sigo a Jesús. Am I perfect? No. ¿Somos perfectos? No, lejos de serlos. But I do my best to follow Pero me esfuerzo y busco agradar a Dios para seguirle cada día. Who's following you? Who are you following? Who's following you? And the last question. What are you going to do about it? La última pregunta, What are you going to do about it? ¿qué vas a hacer con lo que escuchaste hoy? The books you read and the people you hang around with will determine the next 10 years of your life. Dice un estudio que los libros que ves, muchas veces la música que escuchas, los programas de televisión que ves y la gente que te rodea va a determinar el rumbo de tu vida, hacia dónde vas en los siguientes 10 años. So what are you going to do about it? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién vas a dejar que influencie tu vida? ¿El mundo o Cristo? All you have is today. We don't know what tomorrow holds. No sabemos lo que nos depara mañana. Do you want to say who Jaime is? Yeah, Jaime's me. Jaime es él. Jaime is me.
Yo soy Jaime, que viajé tocando con un grupo musical El Mundo, que algún día no tuve a Cristo, que mi mamá era católica, su padre presbiteriano, que creció solamente con la religión a veces, que tenía lleno de dudas, y que alguien un día se acercó y le habló a él de Jesús, y que él tenía miedo, pero esa persona que le habló de Jesús le mostró con la Biblia, invirtió tiempo en él. Él es Jaime. Yes, God. Y la persona, how many years ago? 30, over 30 now. Y la persona que hace 39 años atrás, siendo yo un joven con su Thunderbird y tocando música, viajando el mundo, le habló de Cristo, es este señor aquí enfrente. And when I came from seminary and started a church, he joined. Y cuando Dios me alcanzó y Él me compartió de Cristo, fui salvo a través de que Él me habló y me llevó a la parada de autobuses, ¿se acuerdan? Dios lo llamó al ministerio, dejó toda su carrera musical, se fue al seminario, se graduó de pastor, y cuando empezó su iglesia y regresó al lugar de donde era y empezó su iglesia, el hermano se unió como uno de los miembros de la iglesia. Ganó para Cristo a su pastor. ¿Ustedes creen que Dios no puede hacer cosas grandes con nuestras vidas si estamos dispuestos? ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos hoy en alguna manera y retados? Gloria a Dios.